Buen día, queridos estudiantes. En este video vamos a comenzar a estudiar la unidad número 4 de comunicación con símbolos. Ahí pueden ver ustedes el sumario de las lecciones que abordaremos en el mismo. Para comenzar, la lección 1.1 de patrones numéricos. Como es costumbre, iniciamos con un problema. Tenemos una ilustración y nos pide calcular cuántos pines se necesitan para poner 4 láminas. Ustedes pueden observar que las láminas aparecen identificadas con esos numeritos encerrados en un círculo. Hay láminas desde la 1 hasta la 4. Son 4 láminas en total y ustedes pueden observar cuántos pines se necesitan para poner cada una de esas láminas. Recuerden que los pines lo que hacen es afianzar el techo en los polines. Entonces necesitamos saber cuántos se necesitan, valga la redundancia. En este caso, cada columna es de 3 pines, según la ilustración. Entonces ustedes pueden notar que tenemos ahí 3 pines, en la segunda columna otros 3 pines, otros 3. Ustedes van haciendo la sumatoria, pueden observar que hay 5 columnas de pines. Entonces al hacer la sumatoria, si hay 3 pines en cada una de ellas, entonces tendríamos un total de 15 pines. El punto acá es que nosotros podamos encontrar un patrón matemático que nos permita calcular eso independientemente de la cantidad de láminas que se tengan. Una primera forma, podemos contar los pines que están en el lado izquierdo de cada lámina por el número de láminas. Ustedes pueden observar que se tienen 4 láminas en total y la cantidad de pines en cada lámina son 3, por eso es 3 por 4. Pero si usted multiplica 3 por 4, en total, ¿cuánto tenemos? Pues son 12 pines. De 12 para 15, pues tendríamos que hacer una suma. Y se sumaría 3. Por eso es que ustedes pueden observar que se puede hacer el cálculo multiplicando el número de pines por el número de láminas y sumándole 3. ¿Por qué 3? Porque esa es la cantidad de pines que se tiene. Si, por ejemplo, fueran 4 pines y fueran 5 láminas, entonces usted tendría que multiplicar 4 por 5. Ahí serían 20 pines y tendría que sumarle la misma cantidad de pines. Es decir, simplemente multiplica pines por láminas y le suma la misma cantidad de pines. Es algo bastante sencillo. La otra forma podría ser que en lugar de verlo por columna, veamos la fila de pines que hay. En este caso, ustedes pueden hacer la cuenta, son 5 pines en cada una de las filas. Pues obviamente tenemos 15, porque como el abordaje lo estamos haciendo en un sentido diferente, podemos observar los pines por fila y en cada fila hay igual número de pines que de láminas, más 1. Entonces, ¿cómo se podría hacer el cálculo? ¿Cuántas láminas son? 4. A ese 4 le suma 1 y lo multiplica por el número de pines. ¿De qué otra forma lo podríamos hacer? Bueno, ¿qué tal si fueran 5 láminas? Entonces usted podría multiplicar 3 por 5 más 1. Si fueran 6 láminas, 3 por 6 más 1. Y si se necesitaran más pines, pues ahí sustituye usted el 3 en lugar de la cantidad de pines. Entonces esto depende de la forma en cómo lo podamos analizar. Pero la idea de los patrones numéricos es que nos permite hacer los cálculos a partir de variables, independientemente de que conozcamos o no la cantidad de láminas. En este caso, se puede obtener el número de pines mediante las expresiones que están ahí. 3 por el número de láminas más 3 o 3 por el número de láminas sumándole 1. Hay que recalcar la jerarquía de operaciones, no lo olviden por favor. Siempre que hay una multiplicación y hay un agrupador, entonces se tiene que hacer lo del agrupador primero. El descubrimiento de un patrón numérico puede facilitar el conteo de un elemento en una situación determinada o cálculo. Con esto pues ya podemos resolver los problemas de la página número 54 en su cuaderno, por favor. Vamos a hacer una generalización del patrón numérico para calcular el número de pines necesarios para colocar 1, 2, 3 y 4 láminas en el mismo ejercicio que acabamos de analizar en la lección anterior. Si tenemos una lámina, pues la forma es 3 por el número de láminas más 3. Si es una lámina, pues es 3 por 1 y se le suma 3. Entonces el resultado ahí sería 3 por 1, 3, más 3, 6. Si fueran 2 láminas, pues ahora multiplica el 3 por 2. 3 por 2, 6, más 3 pines, 9. Si fueran 3 láminas, pues 3 por 3, 9, más 3, 12. Y si fueran 4 láminas, pues 3 por 4, más 3. En ese caso sería 15 el resultado.
¿Qué nos pide el problema? Lo que les acabo de explicar en este caso, pero para cuando necesitamos 5, 6 y 7 láminas en el literal A. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, si fueran 5 láminas, usted multiplica 3 por 5 y le suma 3. 3 por 5, 15 más 3, 18. Si necesito 6 láminas, pues lo cambia el 5 por el 6. 3 por 6, 18 más 3 pines, 21. Y por último, si necesita 7 láminas, pues 3 por 7, 21 más 3, 24 pines. Es una cuenta muy sencilla. Literal B, si el número de láminas que se ponen es un cuadrito en blanco, lo plantea así, ¿cuántos pines se necesitan? Pues lógicamente 3 pines al lado de la izquierda de cada lámina, más los que están a la derecha de la última lámina, que son los que sobren. Si hay una cantidad determinada de láminas que no sabemos cuál es, entonces se tendrá siempre 3 por el número de láminas representada por el cuadrito, más 3. Así de manera general lo podemos calcular. La idea es que en lugar de utilizar un cuadrito, pues nosotros utilicemos una letra, y eso es mucho más factible. Así, por ejemplo, si se quieren poner 22 láminas, pues usted multiplica 3 por 22 y le suma 3. El resultado es 69 pines. En líneas generales, ahí tienen ustedes la respuesta: 3 por el cuadro en blanco representa el número de láminas y le suma 3 pines. Y ahí se hace el cálculo de manera sencilla. Cuando se hacen operaciones con cantidades variantes, se puede utilizar ese espacio en blanco para responder a esas cantidades en las operaciones. O bien se puede utilizar una letra. Por ejemplo, si la cantidad de camisetas blancas que se compran se representan por el cuadrito y cada una vale $2, ¿cuál es el costo de la compra? Pues eso depende obviamente de la cantidad de camisas que se compren. El cuadrito representa esa cantidad. Por ejemplo, si usted compra 15 camisas, pues multiplica 15 por 2, porque 2 es el precio. Si usted quiere 30 camisas, pues multiplica 2 por 30 y le da $60. Y así. Pero en líneas generales simplemente se expresa 2 por el cuadrito, que sería la variable en este caso. En el literal B, ¿cuál es el vuelto de comprar con un billete de $20? Para dar el vuelto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, obviamente usted a los $20, que es la cantidad con la que se paga, le resta lo que se gasta. Por eso ustedes ven en la respuesta literal B, 20 menos $2 por el número de camisas. Por ejemplo, si alguien compra 5 camisas, a $20 le va a restar el costo de las 5 camisas, que en este caso sería 20 menos 2 por 5, si ese fuera el caso, ¿verdad? Entonces podemos ver de manera muy simple cómo podemos hacer las operaciones en general sin necesidad de tener una cantidad específica. No sabemos cuánto es, pero es nuestra variable. De hecho, por eso se llama variable, porque no necesariamente vamos a saber cuál es el valor que va a tomar. Ahí pueden trabajar los ejercicios de la página número 55 siempre en su cuaderno. Y abordaremos para terminar las expresiones algebraicas de una variable. Por ejemplo, una calculadora tiene un precio de $10. ¿Cuál es el costo de comprar cierta cantidad de calculadoras? Que no sabemos cuál es, solo lo representamos por el cuadrito en blanco. Pues sencillo, ¿verdad? Si el precio es de $10, pues usted multiplica 10 por el número de calculadoras. Si compra una calculadora le cuesta $10. Si compra 2 calculadoras, 10 por 2. Si compra 3 calculadoras, pues 10 por 3. Si compra 100 calculadoras, 10 por 100 y así sucesivamente. Entonces la representación general es 10 por la cantidad de calculadoras que se representa por el cuadrito. Así de manera sencilla se puede hacer el cálculo, como pueden ustedes notar. No es nada del otro mundo. Es un cálculo realmente muy pero muy elemental. En conclusión, estamos utilizando ese cuadrito para poder representar las cantidades variantes. Eso eventualmente se pudiera sustituir el cuadrito en blanco por una letra. Se pudiera escribir como 10 por A, como es el caso. Entonces ya en lugar del cuadrito en blanco mejor utilizamos una letra y esa letra pues ya serviría como una variable. 10 por A, donde A es la cantidad de calculadoras. A expresiones como esa, 10 por A, se les llama expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque tienen dos tipos de números. Por ejemplo, el número 10 es un número conocido y el número A es un número desconocido. Pero al final de cuentas ambos son números, pero se llaman expresiones algebraicas. Es decir, cuando juntamos cantidades conocidas con cantidades desconocidas, estamos formando expresiones algebraicas. A las letras que representan cantidades variantes, a eso se le llaman variables. En la expresión algebraica 10 por A, la letra A es la variable. No es nada difícil. Veamos un segundo ejemplo.
En el rectángulo de la ilustración la base es 2 centímetros más larga que la altura. Representa con una expresión algebraica la base del triángulo. Detenidamente leamos, dice que la base es 2 centímetros más larga que la altura. Si la altura es A, como la base tiene 2 centímetros más, entonces a la altura él tiene que sumar 2. ¿Cuánto es nuestra altura? Pues nuestra altura se llama A. Y el excedente es 2, entonces tiene que sumar A más 2, miren, de manera bien sencilla. Y lo estamos expresando en líneas generales. Por ejemplo, si la altura fuera 15, pues le suma 2 y le daría 17 centímetros. Si la altura fuera 30, le suma 2 y le daría a la base 32 centímetros. Es decir, no importa cuánto sea el valor de A. La idea es que para calcular la base en este problema, siempre vamos a utilizar esa expresión algebraica. Miren, muy pero muy sencillo. Podemos resolver ya los problemas de la página número 56. Hasta la próxima semana, jóvenes.